Bien, aquí nuevamente, Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Y vamos a iniciar, a meditar en esta palabra. Pido disculpas, seguimos adelante en el nombre de Jesús. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Bien, meditando sobre ser hacedores de la palabra de Dios. Y no solamente oidores. Esto es un imperativo, es un mandamiento. Ser hacedores de la palabra de Dios. Y no solamente oidores. Santiago 1:22. Tal como está escrito. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Por qué debemos de ser hacedores de la palabra de Dios? Porque somos hijos de Dios. Si ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, vamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Porque si solo somos oidores, como dice Santiago también, olvidadizos, hay un acto de engaño. Y no hay regeneración, no hay cambio en la persona, no hay cambio. Recuerde que está la vieja criatura y la nueva criatura. ¿Cómo se va a alimentar? ¿De qué se va a alimentar la nueva criatura? Es de la obediencia a la palabra de Dios. Así es. Por eso debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, ¿no? Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. El Santiago 1:22 solo es para base, ¿verdad? Para fundamento. Pero vamos a desarrollar este ejemplo que Dios los ha dejado por medio del pueblo de Israel, su pueblo, el cual pues desobedeció la palabra de Dios. Y hasta la fecha, hasta la actualidad, Israel sigue esperando el Mesías. ¿Por qué? Por desobediencia. O sea, no obedeció la palabra de Dios. Y voy a leer en Deuteronomio 8, versículo del 1 al 10. Del 1 al 10. Versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 5. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. 8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te
habrá dado. Oiga, 10 versículos. Y es tratando con el pueblo de Israel. Y así también ahora trata con nosotros. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Recuerde que Israel pues era esclavo de los egipcios. El faraón, ellos habían perdido su identidad. Ya pensaban como esclavos, no como un pueblo escogido por Dios. Y por eso Dios, en el plan de rescate, en el plan para libertarlos, levanta un libertador que es Moisés. Y Moisés es el que se presenta donde el faraón. Así como nosotros lo levantó un libertador. ¿Quién es el libertador de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy tenemos otra identidad. Nuevos principios, nuevos valores, nueva ciudadanía. Ya no solo pensamos en ciudadanía terrenal, no, tenemos una celestial. Por eso vale la pena esforzarlos cada día peleando la buena batalla de la fe. Y no desmayen, no se detenga. Que hay problemas. Nuestro Señor Jesucristo lo declaró. En este mundo tendráis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar en Dios, por eso es que tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y vamos a desarrollar versículos, solo vamos a meditar en 5 versículos. En otra ocasión vamos a seguir con los otros 5. Y vamos a iniciar con el versículo 1. Oiga, esto debemos de tenerlo claro. Debe haber humildad en cada uno de nosotros. Si hay humildad y obediencia. Si hay obediencia, agradamos a Dios porque vivimos conforme a la palabra de Dios. Antes nosotros vivíamos conforme a los rudimentos del mundo, donde hay las modas, esas corrientes depravadas de placeres, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ahí andábamos. Moda que salía a practicarla en su época. Pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto debemos de ser responsables, responsables con esta nueva oportunidad que Dios nos ha dado. Esta es una nueva oportunidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Ahora nosotros somos responsables, cada uno somos responsables. Debemos de dejar la religión, es una relación con Cristo, es una relación con Cristo. Y el versículo 1, obedecer para vivir. Cuidaréis de poner por obra, oiga, todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Jehová por medio de Moisés a su pueblo le da una orden. Los pone alerta. Cuidaréis, oiga, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Tenían que obedecer los mandamientos de Jehová. Tenían que ser fieles a Jehová. Y todos esos principios no cambian con la iglesia. No, pues son los mismos. Nosotros debemos de tener cuidado para poner en práctica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra, los mandamientos que nos ha dado. A Pablo le mandó a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, oiga, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros somos responsables de vivir conforme Dios manda. Así es un nuevo estilo de vida. ¿Y dónde está la guía? En la Biblia, en la palabra. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Si ellos vivían conforme a los mandamientos establecidos o prescritos por Jehová, pues el resultado iba a ser positivo. Y sigue, estamos en 1.
para que viváis, oiga, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La promesa de Israel es terrenal. Era Canaán, la tierra prometida. Ahora nosotros, la promesa es celestial, celestial. Por eso nosotros hemos sido bendecidos. ¿Mm? Y esas bendiciones son espirituales, espirituales. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea, nuestra promesa es celestial. Y el pueblo de Israel era terrenal. Por eso le dice, ¿para qué? Para que viváis, ¿sí? Y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La promesa de Dios, para que ellos la conquistaran, la lograran, tenían que vivir conforme a los mandamientos prescritos por Jehová. La obediencia no era un medio para que Israel comprara el amor de Dios, no. Recuerde que Dios los ha amado primero. Dios los ha amado primero. Él siempre ha llevado la iniciativa porque de Él es el plan. Ese plan redentor es de Dios. Era la respuesta de un pueblo que pertenecía a Dios. Si nosotros pertenecemos a Dios, nuestro Padre Celestial, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra. Tener cuidado de vivir conforme a la palabra. Hay tanta herejía, tanta mentira, que hay mucha gente engañada. Recuerden, Levítico 18:5 dice, por tanto, oiga, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. O sea, si el pueblo de Israel en un mandamiento que fallaran, era fallar toda la ley. Toda la ley. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. El hombre para vivir tenía que cumplir todos los mandamientos, toda la ley. Y recuerde que la ley no era por fe, sino por obra. Era por obra, por eso que ningún ser humano podía cumplir en el plan de Dios. Pero nosotros en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que guardar la palabra, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ceñirnos en la palabra. La palabra escrita en la Biblia es la que determina nuestro estilo de vida, porque somos hijos de Dios. Sí, debe de haber convicción y seguridad que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que estar viviendo conforme a la palabra. A la palabra. Ahora vamos a meditar en 5 versículos. 5 versículos. Vamos al versículo 2. Recuerden que estamos meditando en ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. O sea, vivir conforme a la palabra de Dios, escrita en la Biblia. Punto número 2, recordar el camino. Oiga, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Quisieran memoria. Y recuerde que los que anduvieron los 40 años en el desierto murieron. Todos aquellos varones que salieron de 20 años arriba de Egipto, hombres de guerra, murieron por desobedientes. Por desobedientes. No entraron a la tierra prometida. No entraron a la tierra prometida. Por eso le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y recuerde que ellos tuvieron el privilegio de ver, de vivir
el juicio de Dios sobre Egipto, las 10 plagas. Ellos vieron maravillas, pero el corazón duro, desobediente, soberbio, orgulloso, no se sujeta a la palabra de Dios, no obedece. Y por eso les hace ver que tanto alimentarlos, tanto como vestirlos, que todo esto lo dice acá la palabra, pero ellos no pusieron atención, no obedecieron los mandamientos de Jehová. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, desobediente, hasta que cayó el último, solo Caleb y Josué, que entraron de esa promoción. Seguimos en el versículo 2. Para afligirte, oiga, el propósito, para afligirte, humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y cuál es el tema? Sed hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores. ¿Para qué era todo este proceso de exámenes de Jehová? Para ver, dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Usted sabe que cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, la tentación o la prueba, allí salen las evidencias si es cristiano o no es cristiano. Porque es la forma como va a actuar, cómo vamos a responder a la tentación, cómo vamos a responder a la prueba. Y allí es donde se ve el cristiano. Y así al pueblo de Israel. A veces vienen enfermedades, a veces pierde el trabajo, hay problemas con los hijos, con la esposa, el esposo, la familia, con el hermano en la iglesia. En todo lugar, problemas, dificultades. ¿Y cómo va a actuar? Como hijos de Dios debemos de actuar sabiamente. ¿Y dónde está la sabiduría? La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a responder nosotros en todos los obstáculos que se presentan en la vida? Por eso Dios trató con Israel. Ese es un ejemplo que los ha dejado. Ahora nosotros tenemos que leerlo para no cometer los mismos pecados, las mismas desobediencias que Israel cometió. Mire, y te acordarás de todo el camino en donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, que todas las maravillas que hizo en el desierto, además las que habían visto allá en Egipto, y era para probarte, a ver qué había, si obedecemos o no obedecemos. Es bien delicado, ser hijo de Dios, decir que es hijo de Dios y no lo es delicado eso. Hay tantos problemas. Dios los humilló, los probó para ver qué tenía en el corazón. Así es, en la dificultad son dos cosas. En el problema, en la dificultad, ¿cómo actuamos hacia Dios? Uno. Y cuando hay riqueza, ¿cómo actuamos con Dios? Son dos posiciones, como dice, a Dios se le sirve en las buenas y en las malas. Por eso dice que tuvieran cuidado. Cuidado de poner en práctica, ¿qué? La palabra, los mandamientos. Si hay bonanza o no hay bonanza, pero nosotros tenemos que tener cuidado de estar agradando a Dios siempre. En Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, oiga, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche. La columna de fuego. Siempre.
siempre Dios guiándolos. Y eso es lo mismo hoy. ¿Quién ha prometido? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. ¿Y quién mora en nosotros? Mora el Espíritu Santo. Mora el Espíritu Santo. Versículo 3. Sed hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Ahí no debemos tener cuidado para no estarlos engañando, que estemos seguros que vamos con Cristo, pero no estamos viviendo la palabra de Dios. Estamos viviendo como el mundo vive, sin Cristo. Es un gran riesgo. El punto número 3. El maná y la dependencia. Versículo 3. Y te afligió, vuelve, repite, y te afligió, o sea, te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Ese maná, mire, el maná. Y el verdadero maná, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué Dios, el propósito de Dios es para siempre enseñar algo? Enseñar algo. Mire, todo esto, las aflicciones, que padecieran hambre. ¿Para qué? Para enseñarles, oiga bien, que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Todo lo sustenta la palabra. La palabra de Dios nos sustenta siempre. Mire, Mateo 4, del 1 al 4. 1. Y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, nosotros debemos de aferrarnos a la palabra. Debemos de vivir conforme a la palabra. No nos fijemos en lo que hace el hermano o deja de hacer. No, sí, cada uno vamos a dar cuenta. La salvación es individual. Cada uno somos responsables. Pero a veces andamos más pendientes del hermano, de la hermana, del pastor, del líder, que de nosotros mismos. Andamos de jueces muchas veces. Y eso no es bueno. Se amarga, se descontenta. Tienen problemas por andar barriendo la casa ajena y se descuida de la. Nosotros debemos de estar seguros y firmes en la roca, firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la palabra. Por eso dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná fue temporal, vea, todos murieron. Porque ya saliendo del desierto, entrando ya a la tierra prometida, comenzaron a conquistar, pues ya no hubo maná. Fue temporal. Entonces, el verdadero pan de vida, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Juan 6, 31, 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. 32. Y Jesús le dijo: oiga, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esos grandes conflictos que tenía Cristo con los fariseos y los escribas.
Aquel pan sí fue un milagro, pues, de Dios, pero no era el verdadero pan, eso era temporal. Era tipo de quién, de Cristo. Yo soy el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros hemos comido de ese pan, que es nuestro Señor Jesucristo, que es por medio de recibirlo, la fe en Cristo, la justificación, debemos de ser diferentes, debemos de ser diferentes como hijos de Dios. El estilo de vida es conforme a la palabra. Por eso, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Tenemos que ejercitarlos, tenemos que vivir, tenemos que practicar por medio de la palabra de Dios. Versículo 4. Dios sostiene el desierto. Oiga bien, es tremendo toda esta palabra, o sea, lo debe de impresionar a usted, a él, a ella, a mí lo impacta, a mí me impacta esto porque, oiga bien, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Oiga, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Y ahora compra camisas caras, así hay ropa de todo precio, pero ¿cuánto duran? Y ve a ellos, usaron 40 años. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Te compra un par de zapatos y de los primeros días le aprieta mucho y le causa dolor. Le hace daño. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ese calzado era bueno, ¿verdad? Sandalias. ¿Sí? Y todo es el poder de Dios. Por eso nosotros debemos de crecer en fe. Tenemos que crecer en fe. Cada día, creciendo en fe. Sigamos adelante. No desmayemos. Mire, porque esto es por fe. Claro, alguien que no tiene a Cristo, escuchar esta palabra se burla. ¿Mm? Lo trata de loco, lo trata de esquiciado. ¿Que cómo va a suceder eso? ¿Cómo? Claro, la mente humana no alcanza a entender. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Usted tal vez revise a ver cuánto tiempo tiene alguna ropa que hace 10, 15, 20 años y está todavía y se la pone, por ejemplo. Eso es una realidad. ¿Sí? Por eso en los Salmos es precioso, pues, el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nosotros vivimos por fe. Y vamos a meditar en el último versículo. Versículo 5. Dios como Padre que corrige. Oiga bien. 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón. ¿Sí? Reconoce a sí mismo en tu corazón. Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Pero aquí hay que tener mucho cuidado también, porque la disciplina de Dios es muy diferente a lo que nosotros los han enseñado. Nosotros como hijos estamos siendo disciplinados. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Es una disciplina. Dios los disciplina. Por eso dice que hay que tener cuidado, hay que poner por obra la palabra. Hay que vivir conforme a la palabra porque estamos siendo disciplinados. Claro, hay disciplina correctiva. Sí, la hay. Claro que la hay. Por eso venía juicio. Pero la disciplina de que Dios los habla es esta disciplina. Le voy a poner un ejemplo. Una persona civil ingresa a un ejército. Esa persona va a ser disciplinada. Ahí hay ordenanzas, hay leyes, hay una estructura jerárquica, hay de todo. Y él va a recibir esa disciplina. Pero claro, está la correctiva. Si no obedece, va a tener problemas. Por eso Dios nos manda que obedezcamos a la palabra de Dios,
que la pongamos por obra y no seamos oidores, olvidadizos, olvidadizos. Mire, por eso dice, reconoce. O sea, hay que reconocer, hay que aceptar, estar convencido que es buena la palabra de Dios y Él los disciplina, porque estamos siendo formados el carácter de Cristo, cada uno estamos siendo formados el carácter de Cristo. Si el pueblo de Israel desobedeció, hoy nosotros teniendo ese ejemplo, caemos en los mismos pecados, en la misma desobediencia, en el orgullo y la soberbia, pues ya esa es cosa muy especial. ¿Cuál va a ser el destino? Sabiendo que hay vida eterna en Cristo, que debemos de caminar conforme a las Escrituras, los mandamientos, y desobedecer, está la condenación eterna, el camino angosto y el camino ancho. Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Usted como padre o madre, si lo es, usted disciplina a sus hijos. Cada vez que le da un consejo es disciplinarlo. Pero cuando hay una desobediencia, claro, hay una corrección física. O sea, lo corrige. Pero lo que habla Dios en general es esta disciplina que estamos recibiendo nosotros. Así como el soldado llega que era civil y ingresa a las filas de un ejército a instruirse, a disciplinarse. Pero no significa que garrote, no. Así es con Dios. Cuando obedecemos la palabra tal como Él la manda, díganme, ¿no? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, Dios te castiga. Y voy a leerle aquí en Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11. 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Oiga. 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, aquí es la corrección, a todo el que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si vivimos conforme a la palabra, nos trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No lo corrige, no lo dirige. 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. O sea, no es hijo. Un bastardo pues, es algo despreciativo, un hijo ilegítimo, un hijo ilegítimo. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? Oiga esta pregunta. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Oiga, Dios es santo. Sed santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Mire. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que ejercitarlos conforme a la palabra de Dios. Cada uno somos responsables. Cada uno somos responsables. Cada uno somos responsables. Dios los bendiga a cada uno en el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Vamos a dejar hasta acá 5 versículos, posteriormente vamos a meditar en los otros 5 versículos. Sea obediente, en la obediencia está la victoria. Hay que hacerle caso, decimos en El Salvador, a Dios, a la palabra de Dios. Conozcamos más de Dios. Mire, el pueblo de Israel es el ejemplo que Dios los ha dejado para que nosotros no cometamos los mismos pecados. Hay vida en Jesús.
claro, hay vida. La disciplina es por medio de la palabra de Dios. Bueno, siga adelante, sigamos adelante, no desmayen, no vienen problemas, dificultades, obstáculos y pueden venir hasta persecuciones, así literalmente. Hay que estar preparado, hay que estar preparado. Pero debe de haber convicción en cada uno de nosotros. Que quede claro, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Ese es el llamado. Si obedecemos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Agradamos a Dios. Dios los bendiga. Feliz noche y hasta la próxima, Dios mediante. Meditaremos sobre los demás versículos. Bueno, gloria a Dios. Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga, feliz noche, sigamos adelante, meditando siempre, buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Dios los bendiga, feliz noche.